yo pude, o ustedes, yo, cualquiera, pudimos habernos puesto a elaborar el estado de situación financiera como algunos hicieron, no está mal. Eh, pero tengan en cuenta que no se los pedían, ¿no? Entonces pues tampoco era necesario. O sea, ni suma ni resta. Pero pues sí les iba a quitar tiempo. Mm, Tengan presente que es una prueba para hacer en una hora. ¿M? Y normalmente no, sin apuntes, sin internet, nada, ahí lo que se acuerden. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al flujo de efectivo, a la final llegábamos exactamente a lo mismo. Si yo me voy a colocar toda la estructura del módulo de tesorería, del módulo de financiamiento, bueno, todos los módulos, llegamos a lo mismo. Mm, Depende de qué tanto lo estén trabajando o no, uno se lo va a aprender de memoria esa estructura del flujo efectivo. Eh, pero lo que casi siempre pasa es que uno no se acuerda pues exactamente el orden. Yo en alguna ocasión les dije, a la final eso lo que lleva son pues todos los ingresos menos todos los egresos. Si colocaban la estructura, igual estaba bien, ¿no? Si no la colocaban, aquí lo hice intencionalmente sin colocarla. Aquí lo hice intencionalmente sin colocar la estructura, mmm, para mostrarles un poco lo que uno se encuentra en el desarrollo de la prueba, con lo que hacen las personas en la prueba, y no está mal. Aquí estaría estos los ingresos de tesorería, los egresos de tesorería, el módulo de financiamiento, el módulo de inversión, el efectivo generado, y pues siempre va caja inicial, caja final. ¿Qué necesitaba yo del estado de situación financiera? Lo hubieran armado completo o no. Deudores comerciales y gastos de administración. No más. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer mi capital de trabajo neto operativo. Aquí tengo un pequeño error, disculpen. Yo sí dije. Ah, no, ahí está bien, ahí está restando, sí. Pensé que estaba sumando. No, ahí está bien. Era lo único que me iban a deber a mí y lo único que yo iba a deber. Se manejaba inventario de cero, pago de contado a los proveedores, que, repito, si se ponían a hacer todas las cuentas, no había ningún problema, llegaban a lo mismo. Y el flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista, casi nadie llegó. Creo que hubo una persona que sí tuvo muy bien todo. Ya después revisan. Me inquieta un poco, creo que fueron dos grupos en particular, qué información utilizaron para llegar a lo que esos dos grupos denominaron flujo de caja operacional, que a la final era la utilidad neta. Ellos sabrán de quién hablo. Algunos armaron una estructura en la que lo que está aquí como utilidad neta, ustedes lo tenían como flujo de caja operacional, y después hacían otro procedimiento para llegar a otro valor de utilidad neta. Un error un poco común que encontré: los gastos de administración, 70% era de contado, 30% siguiente periodo. Pero recuerden que yo en mi estado de resultados, yo registro
el gasto que se generó independientemente de si lo pagué o no lo pagué. Es decir, ahí van los 80 millones. Varios colocaron, por ejemplo, año 1 el 70%, los 56 millones y así sucesivamente en el estado de resultados. Ojo, ya es distinto el flujo de efectivo. Que ahora yo me pude haber puesto a discriminar por cuánto era el contado, cuánto era el año siguiente. No sé si ya le pegaron una miradita al archivo, pero pues bueno, yo lo dejé en una fila, igual lo que era de contado, lo que era el año siguiente, igual en los gastos de administración. Si lo dejaban en dos filas no pasaba nada. Un detalle que algunos, que fueron varios de los que tuvieron esta utilidad neta como flujo cada operacional, que yo sin embargo voy a ver a qué llegan, tenían hasta el año 9 bien, y en el año 10 se les olvidó un pequeño detalle y era la disminución en los gastos de administración. Recuerden que decía que tenía una disminución del 20%, es decir, esos gastos que yo había calculado solo en el año 10, ojo, pues yo lo multiplicaba por el 80%, solo en el año 10, repito. Y pues para el recaudo de ventas similar, siempre era el 80% de las ventas de ese año más el 20% de las ventas del año anterior. En el año 10 era la totalidad de las ventas de ese año más el 20% del año anterior. Eso es el punto 1. Tengan presente que, y bueno, aún si varios se pusieron a armar las pestañas de estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, pero tengan presente que una cosa es lo que estemos haciendo ya laboralmente, en un proceso de selección que, repito, es sin apunte, sin nada y contrarreloj. Pues ya lo que pasó aquí en el parcial, pero tenganlo presente para procesos de selección en los que de verdad pues vayan a presentar o estén en curso, no sé. No tienen que irse pues con toda la estructura de todo memorizado. Si tienen que saber cómo funciona, por supuesto, y qué suma, qué resta, qué genera una salida de efectivo, qué no. Sí o sí, el estado de resultados, ese sí, mejor dicho, ese sí se lo tienen que saber, pero pues casi que uno se lo aprende sin estudiarlo, sino, no sé, ejercicio tras ejercicio. Y por supuesto tienen que saber cómo serían los registros contables, ¿sí? Y casi que les diría, limítense a lo que les piden. Pues si les piden estado de situación financiera, bien, lo hacen, pero si no, no se compliquen, a menos que hubieran hecho todo y les alcanzó el tiempo, listo, ok. Si les queda tiempo al final, complementen, pero si desde un principio se ponen a añadirle cosas, puede que se les acabe el tiempo y ya no hicieron lo que les estaban pidiendo. Regálenme un minuto, por favor. No puedo, te lo hago. ¿Qué vas a utilizar?
Eso del punto 1. Punto 2. Ya les digo cómo se llega a esa cifra. No sé, puedo colocar ahí cualquier valor. El punto es armar la estructura del estado de resultados que quede formulado, de manera que, como yo hice aquí, modifique el valor de las ventas y se modifique todo. Pues lo que tiene que ir fijo va fijo, y lo que depende del porcentaje, pues que vaya formulado, ¿no? Y aquí el cálculo de la utilidad antes de impuesto sobre ventas, ¿no? Aquí se espera que coloquen esta estructura. Sin embargo, hubo algunos grupos que en su cálculo estos impuestos no los colocaron acá, sino, bueno, arriba pues de la utilidad operacional. Por supuesto, eso hace que lleguemos a otra cifra de resultado. En ambos casos les coloqué 5 en el punto, y quiero saber, bueno, alguien de cualquiera de los grupos que colocó, ya no se preocupen que no va a cambiar la nota. Los grupos que no colocaron impuestos ahí, sino que lo colocaron arriba de la utilidad operacional. ¿Por qué lo colocaron arriba de la utilidad operacional y no después de la utilidad antes de impuestos? Cualquiera, con confianza. Hola. Yeah. Wow. Porque se los valí. Habla de impuestos, no habla de qué tipo de impuestos. Ahora bien, pues si nos vamos a calcular la utilidad antes de impuestos, si nos vamos a calcular los impuestos, perdón, después de la utilidad antes de impuestos, siempre ese porcentaje va es sobre la utilidad antes de impuestos, no sobre las ventas. Yo les dije, bueno, una parte es el desarrollo de la prueba, otra parte, ya hablando del proceso de selección, otra parte es sustentar la prueba. Hay preguntas donde uno espera, mire, yo hice esto en el primer punto por esto en el segundo punto por esto. Me parecería interesante encontrar a alguien que haya hecho el ejercicio de esa manera, colocando los impuestos antes de la utilidad operacional, y me dijera que, por ejemplo, lo asoció con el IVA, ¿sí? Con el impuesto sobre las ventas, no como el impuesto de renta. Y yo puedo decir, tiene sentido, tiene lógica, ¿sí? Por eso se los valí. ¿Listo? Alguien me preguntaba, profe, ¿cómo es eso de buscar objetivo? Claro, yo aquí me puedo poner a prueba y error. ¿Cuál es la idea? Yo tengo todo formulado. Aquí sencillamente le voy a pedir que aquí me dé el 10%, modificándome este valor. Y eso es lo que hace buscar objetivo. Me voy aquí a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y ahí le pido que me defina esa celda con el valor de 10%, cambiando esta celda, y él se pone a prueba y error y él me calcula. No hay un valor
exacto de ventas, más o menos se mueve entre 5.565.000 y 5.585.000. Por ejemplo, aquí me dio 10,013. Antes tenía 9,99 con el valor que tenía antes y es válido. No hay un valor exacto, pero pues sí alguno que más se aproxima. Ese era todo el punto 2. Punto 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo los califiqué? Bueno, esto fue lo que les envié. Aquí tengo punto 1, punto 2 y el resto. Verifiqué que estuviera completo. Es que verdad, el primer punto solo Juana lo tuvo bien. Felicitaciones Juana, solo Juana lo tuvo bien. Entonces pues no me fui al detalle en el resto, sino ok, si lo tienen completo 5, si no pues proporcional a lo que les faltara. Y estas son las notas que les envié. Esta sería la nota del corte, que pues es el promedio de quizzes y parcial, 15 y 15. Esto sería lo que subiría al sistema. ¿Tienen alguna pregunta, reclamo del parcial, de las notas? ¿O todo está claro? Por mi parte, todo claro, profe. Ok. Bueno. Listo. Vamos a iniciar con el tema. Finalmente, ¿qué vamos a trabajar en este tercer corte? Independientemente de si nos centrábamos en el financiamiento a largo plazo o en los portafolios de inversión, esas fueron las respuestas. Pues creo que sin duda lo vamos a trabajar portafolios de inversión, pero independientemente de lo que de lo que yo hubiera decidido, lo que ustedes hubieran votado, les recuerdo, es completamente aparte del primer y segundo corte. ¿Qué vamos a ver aquí en este tercer corte? Espero que logremos verlo todo, depende pues no sé qué tanto avancemos, qué tantas dudas, si de pronto igual que en algunas clases de primero o segundo corte destine alguna clase a hacer algún taller o todo el tiempo les explique y les dé el taller para después, ahí vamos viendo. Vamos a empezar a conformar portafolios de inversión, que igual es parte de las decisiones de inversión de cualquier empresa. Yo les decía, por ejemplo, empresas tipo Éxito, Jumbo, que mantienen bastantes excedentes de liquidez y siempre están tomando decisiones de en dónde coloco esos excedentes de liquidez, ¿no? Se enfrentan a veces a este tipo de decisiones que vamos a ver en este corte. Ok, ¿qué es lo que hay en el mercado? ¿De qué manera invertimos nuestro dinero de manera óptima? La idea no es invertirlo pues como se me ocurrió, sino buscar siempre la mejor manera. Y con la mejor manera tenemos que hablar de una relación entre riesgo y rentabilidad. No estamos hablando solo de la mayor rentabilidad y ya. Claro, si nosotros hablamos de títulos de renta fija, recuerden que hay títulos de renta fija y de renta variable. De renta fija, ¿cuáles son? Esos títulos que tienen asociado una rentabilidad
determinada que independientemente de cómo se comporte la economía, ustedes van a tener esa rentabilidad. Los TES, los títulos del gobierno, los CDTs, ¿eh? Todos esos títulos donde, no sé, abro hoy un CDT de 1.000.000 de pesos y a un año y tiene una rentabilidad del 3%, 2%, están más o menos en esas rentabilidades. Regálenme un momento, porfa. Al revés, ¿cómo? ¿Sí? Esos son los títulos de rentabilidad fija, que normalmente no son en esos títulos en los que las empresas invierten su dinero, sino en los de renta variable. ¿Cuáles son los títulos de renta variable? Lo más común son las acciones. ¿Por qué? Porque yo no tengo garantizada la rentabilidad que voy a obtener. Yo hoy compré, no sé, acciones de Bancolombia, de Ecopetrol, lo que sea. Primero, yo no sé cuántos dividendos me vayan a pagar. ¿De qué va a depender? De la gestión de la empresa durante todo el año, y al final la junta determine vamos a pagar dividendos de tanto, no vamos a pagar dividendos. Eso por un lado, y por otro lado va el juego bursátil, cuando de pronto yo no quiero depender tanto de los dividendos, sino de pues, lo que se conoce como el trading. Entonces la compra y venta de acciones, entonces yo compro, espero que el precio suba para vender, y en eso nos vamos a centrar acá inicialmente, aunque después vamos a combinar lo que son títulos de renta variable y títulos de renta fija. Y claro, las acciones, por ejemplo, así como se llegan a manejar rentabilidades altas, también su riesgo puede llegar a ser alto. Así como puedo ganar mucho, puedo perder mucho. Y al decir invertir de manera óptima, buscamos, repito, no pues la inversión de mayor rentabilidad, sino tiene que haber cierta relación entre riesgo y rentabilidad. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un repaso, espero que sea repaso de algunos conceptos de estadística que vamos a utilizar durante todo el corte. Ustedes ya vieron la estadística 1 y 2, ¿cierto? Descriptiva e inferencial. Supongo que repaso, pero sin embargo prefiero dedicar una clase a ese repaso de esos conceptos, pues como para que fluya el resto del corte. Primero, cuando nosotros hablamos de retornos, rendimientos, nosotros nos encontramos con dos tipos, lo que son discretos y continuos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un análisis horizontal, que queremos ver la variación de X cuenta de un año a otro, nosotros ¿qué hacemos? Valor final sobre el valor inicial menos 1. Y está bien. ¿Qué tipo de retorno estamos utilizando ahí? Lo que se conoce como retorno discreto o hallar una variación porcentual. Gráficamente se asemeja a esto, es decir, estamos asumiendo que entre ese valor inicial y ese valor final no hay más posibilidades, son esos valores y ya. Pero cuando hablamos de información bursátil, precios de las acciones, nosotros asumimos que entre ese precio inicial y ese precio final pasaron muchas cosas.
Eh, yo no sé qué tanto contacto hayan tenido ustedes con información, pero bursátil, pero uno encuentra siempre al final de cada día el precio de cierre. Dime, Nubia. Nubia, ¿no? Bueno, uno encuentra siempre el precio de... No, profe, nada, que Vale, tranquila. Uno encuentra el precio de cierre, el precio al que cerraron todas las acciones, pero encuentra precio inicial, precio promedio, y en toda una jornada, pues mejor dicho, puedo tener cualquier cantidad de variaciones ese precio. Entonces uno asume que el comportamiento de los retornos de bolsa de valores son continuos. Es decir, que entre un valor y otro puede haber cualquier cantidad de posibilidades. Gráficamente se asemeja a esto. Y calculamos los retornos como variación logarítmica. Es decir, el logaritmo natural del precio final sobre el precio inicial. ¿De dónde sale eso? Ustedes recordarán en matemáticas financieras la fórmula de valor futuro igual a valor presente por 1 más i a la n, ¿cierto? Pueden tomar ese valor futuro como precio final, valor presente como precio inicial. Si de esa fórmula despejamos la tasa de interés, y aplicamos lo que se conoce como límite cuando n tiende a infinito, y bueno, y despejamos nuevamente la tasa de interés, llegamos a esa fórmula. Para que lo tengan presente, ¿no? Y se van a encontrar, depende de su trabajo, con distintas situaciones en las que en algunos casos uno halla la variación de esta manera y en algunos casos de esta manera, ¿no? Ese es el porqué. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o todo claro? Bueno, ¿qué necesitamos que tengan claro? Lo que es el valor esperado o la media. Dice, representa el valor que se puede esperar de rentabilidad, utilidad, riesgo, lo que sea. Por ejemplo, si vamos a hablar de, vamos a calcular la edad promedio de los estudiantes de análisis financiero. ¿Qué hacemos? Sumamos la edad de cada uno y lo dividimos entre el total de estudiantes, ¿cierto? Eso es esta fórmula de acá. Estamos sumando todos los valores y dividiéndolo por el total de datos que hay. Eso pasa cuando todos los datos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Puede llegar a pasar que no todos los datos tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Y entonces ese valor esperado lo calculamos de esta manera. Multiplicamos cada uno de los datos por su probabilidad y sumamos todo eso. Ejemplo de este tipo de valor esperado. Como ustedes calculan su nota final de cualquier asignatura. Primer corte, 30%. Segundo corte, 30%. Tercer corte, 40%. ¿Todos los cortes valen lo mismo? No. ¿Qué tienen que hacer para saber su nota final? La nota del primer corte por el 30% más la nota del segundo corte por el 30% más la nota del tercer corte por el 40%. ¿Qué harían si todos los cortes valieran exactamente lo mismo? Suman las notas, dividen entre 3. ¿Preguntas o claro? Todo bien. Vale.
Mm, junto con el concepto de valor esperado o media, viene la varianza y desviación estándar. Son medidas de dispersión. Y la desviación estándar es la medida inicial que asociamos con el riesgo. ¿Qué me muestra la desviación estándar? ¿Qué tanto se alejan todos los datos del promedio que yo calculé? No sé, volvamos al ejemplo de la edad. No sé, pues va a especular. Y supongamos que la edad promedio es 22 años, yo qué sé. Y calculamos también la desviación estándar. Y supongamos que la desviación estándar me dio 3. ¿Eso qué significa? Que aunque en promedio todos ustedes tienen 22 años, ojo, la desviación una desviación estándar me muestra el 66-68%, no recuerdo. Me muestra que el 68% de los datos se alejan de esa media, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es decir, en promedio todos tendrían 22 años, pero el 68% de ustedes tiene entre 19 y 25 años. Se pueden alejar ya sea hacia abajo o hacia arriba en ese valor de la desviación estándar. Y pues habrán otros datos, muy pocos, que se alejen un poco más. No sé, habrá quien tenga 26, 27, 18, 17, pero la gran mayoría está en ese rango. La media más la desviación estándar, la media menos la desviación estándar. ¿Cómo calculamos? Bueno, y aclaro, aquí les estoy mostrando estas fórmulas, pero me interesa usar las fórmulas de Excel. Les estoy mostrando pues para que quede claro el concepto. ¿Qué es la varianza? No es otra cosa que la desviación estándar al cuadrado. O la desviación estándar es la raíz de la varianza, siempre. ¿Cómo se calcula la varianza? Aquí esto representa el valor medio, el que calculamos previamente. Tomamos cada dato, se lo restamos a ese valor medio, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y lo dividimos dependiendo si estamos trabajando una muestra o una población entre el total de los datos o el total de los datos menos 1. ¿Por qué se hace este cálculo elevado al cuadrado? Porque si yo solo hiciera el valor, cada valor pues menos el valor medio, e hiciera la sumatoria, esa sumatoria me daría 0. Siempre la sumatoria de los errores del total de los datos me da 0. Va a haber algunos que va a dar, no sé, menos 3, otros 3, menos 2, 2, y sumando todos esos errores siempre va a dar 0. Regálenme un momento. ¿Eso? No, ahorita, descansas. Ahorita. Bueno. Por eso es que se eleva al cuadrado, esa es la varianza. Después a todo este cálculo sencillamente le sacamos raíz cuadrada y tenemos la desviación. Es decir que, volviendo al ejemplo de la edad, si mi desviación estándar era 3, mi varianza será 9. Ambas son medidas de dispersión. Aparte de la fórmula, ¿qué diferencia hay en la interpretación? La desviación está expresada en las unidades que estoy trabajando, es decir, años,
en este ejemplo, mientras que la varianza está expresada en unidades cuadráticas, años al cuadrado. Nosotros en temas de portafolio siempre interpretamos la desviación, pero les muestro el cálculo de la varianza porque ya veremos en otras clases más adelante. Hay algunos cálculos para los que se parte de la varianza y luego de la varianza llegamos a la desviación. Ya para otro tipo de análisis, que casi que seguro de pronto lo vieron más en estadística 2, uno utiliza la varianza, análisis ANOVA y bueno, otros tipos de análisis. No sé, corríjanme si me equivoco, en la 1 tal vez no, pero en la 2 sí. Aquí yo estoy asumiendo que todos los datos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Qué pasa si no? Así queda la nueva fórmula de la varianza. Es decir, yo ya no voy a dividir entre el total de datos y le añado el multiplicar por la probabilidad de cada uno de estos datos. Antes de, yo les envié un archivo de Excel que dice ejercicio 01. Vamos a revisar las fórmulas de varianza, desviación, media, y si yo asumo que todos los datos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, las fórmulas están en Excel. Pero si los datos tienen distinta probabilidad de ocurrencia, ahí sí me toca hacerlo manualmente. Aquí yo coloqué unos datos aleatoriamente y una probabilidad aleatoriamente. Importantísimo, la probabilidad de ocurrencia, la sumatoria, de la probabilidad de ocurrencia de todos los datos siempre tiene que ser 100% o 1. Aquí notarán que si yo sumo todo esto me da 100%. Si yo les llegara a colocar un ejercicio, pues no solo yo, si ustedes se llegan a encontrar con algún ejercicio donde la suma de esas probabilidades diera menos o más que 100%, algo está mal. Regálenme un minuto, por favor. Ya. Sammy, quieto con la boca. Espera. Quieto con la boca. Gracias. No estás dejando que te caigas. ¿Listo? Parpadea. Ya, ahí límpiate y échame a la nevera. Listo. Entonces, voy a hacer primero el cálculo suponiendo que tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Si yo voy a hallar la media, no es más que utilizar la fórmula de promedio y selecciono todos los datos. Si yo voy a hallar la desviación, yo tengo punto M, punto P, esas dos primeras. Punto M es muestral, punto P es poblacional. Matemáticamente ya vimos que la diferencia es que divido entre N
o n-1. Ahora, siempre que se estén trabajando pocos datos, como en este caso, vamos a trabajar poblacional. Aquí tengo 10 datos. Con 10 datos hay una gran diferencia en el resultado si yo divido entre 10 o entre 9. Ya es distinto cuando estamos tomando, no sé, información bursátil de todo un año. Claro, va a haber una variación en el resultado si yo divido entre 350 a 351, pero no va a ser tan fuerte ese impacto, no va a ser tan grande esa variación como si tengo apenas 10 datos y le resto 1 al momento de dividirlo. Igual les voy a mostrar, voy a hallar lo poblacional. Y voy a hallarlo muestral. La fórmula es la misma, lo único que tengo que hacer es seleccionar. Que yo pase de 93 a 98 y con esta media es bastante. Entonces, siempre pocos datos, poblacional. Ya notarán, por ejemplo, no sé, aquí tenemos 2365 datos, sin ningún problema lo puedo trabajar muestral. Si yo voy a calcular la varianza, igual vamos a trabajarlo poblacional si son pocos datos, pero igual les muestro cómo sería poblacional o muestral. Coloco igual var punto y tengo punto p, punto s, p poblacional, s muestral. Selecciono los datos y listo. Y para mostrar lo mismo. Se supone que la varianza es la misma desviación al cuadrado. O sea, si yo elevo 93 al cuadrado me tiene que dar esto, si elevo 98 al cuadrado me tiene que dar esto, o al revés, si saco raíz de esas varianzas me tiene que dar exactamente esa misma desviación. Yo no les voy a pedir que lo hagan manual con la fórmula de acá, ni con esta, ni con esta de acá, cuando estemos trabajando con la misma probabilidad de ocurrencia. Sin ningún problema pueden utilizar estas de acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor, profe. Pero ¿qué pasa si tenemos un ejercicio como este de acá, donde hay distinta probabilidad de ocurrencia para cada uno de los datos? Ahí sí debo trabajarlo con estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, voy a hallar el valor esperado. Multiplico cada dato por su probabilidad y lo sumo.
Eso quiere decir que mi media sería igual a suma producto, perdón, de esta matriz de acá con esta matriz de acá. Tengo otra media. Y ahorita nos vamos un poquito a qué pasa cuando modificamos la probabilidad. Voy a hallar la varianza. Tengo que hacer, se los voy a hacer celda por celda. Pues podríamos hacerlo todo en una celda, pero para evitar confusiones. Voy a hacer cada dato menos la media. Cada dato menos la media. ¿Cierto? Eso lo tengo que elevar al cuadrado. O sea, este de aquí elevado al cuadrado. Eso lo tengo que multiplicar por su respectiva probabilidad. O sea, todo eso por su probabilidad. Es decir, este de acá por su probabilidad y ahora sí lo sumo. Listo mi varianza. Y por supuesto mi desviación sería igual a la raíz de mi varianza. Voy a esperar, supongo que algunos lo están haciendo. Y me cuentan ahorita si tienen preguntas, si tienen errores o todo claro, ¿vale? Ya regreso con ustedes. ¿Preguntas? Sigo, espero. Sí, una duda. ¿Cuál Sí. es la desviación? O sea, la interpretación o No, no, la fórmula. de la de acá, Sí, de esa. la raíz de la varianza. Siempre desviación igual a raíz de la varianza.
o al revés, varianza igual a desviación al cuadrado. Profe, ¿y la de la varianza cuál es? Perdón. Mm, La de acá es la sumatoria de todo eso. Bueno, si todos los datos tenían la misma probabilidad de ocurrencia, la media era de 243, la desviación de 93, le di distinta probabilidad de ocurrencia a los datos, bajó la media un poquito y bajó la desviación. ¿Por qué creen? O ni idea. Porque cada valor tiene un peso diferente. Sí, pero particularmente, por ejemplo, este dato, que era pues el extremo superior, le dio una probabilidad más bajita, y este que era, digamos, el extremo inferior, le di también una probabilidad más bajita. Entonces ya de entrada va a entrar a disminuir el grado de dispersión, va a hacer que se disminuya la desviación, igual con este que era el que le seguía al 400 y este que era el que le seguía al 180. Noten que a eso les di menores valores. Y bueno, ya lo otro 10, 15. ¿Qué pasa si por ejemplo fuera al contrario? Voy a darle mayor valor voy a borrar esto. Voy a darle mayor valor a estos dos datos, no sé, 15, 15, 15, pongámosle a esos. ¿Cuál es el más chiquito? Pongámosle, no sé, 5. ¿Cuál le sigue? 5, 5, ¿qué voy? 60. Me faltan 1, 2, 3, 4. Sí, estos pongámosles de a 10. Por ejemplo, le di mayor probabilidad a los valores más altos. De entrada se me va a subir la media. Y le di menor probabilidad a los valores más bajos. Igual va a hacer que se aumente la media, y pues la desviación, igual como la gran mayoría de datos están arriba, pues. Ok, entonces si yo le pongo 10% a todo, llego exactamente al mismo resultado que tengo acá. Pero si se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula. Lo que pasa es que cuando ya hay distinta probabilidad, pues hay que hacer todo esto. Aquí, por ejemplo, tengo la diferencia de los errores de todos los datos con la misma probabilidad de ocurrencia. Noten que si yo lo sumo, bueno, de pronto ahí alcanzan a ver, de pronto no, si no en su Excel, me da suma 0. Siempre. Por eso es que se eleva al cuadrado
Se hace todo el procedimiento y ya después se saca la raíz nuevamente para calcular la desviación. Voy a dejarlo como estaba, a ver. Así estaba, ¿cierto? Sí. Listo. Casi que solo esta clase y un poquito la próxima vamos a estar trabajando con distinta probabilidad de ocurrencia. De resto, mejor dicho, olvídense de eso y siempre la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Listo. Les decía antes que la desviación estándar es la primera medida que asociamos con el riesgo. A mayor desviación, mayor riesgo. Aquí hay ejemplos de información histórica de portafolios entre 1900 y 2006. Eso es en Estados Unidos. Donde, ojo, aquí no me estoy metiendo con rentabilidad todavía. Desviación. De 3 tipos de portafolios: letras del tesoro, bonos del gobierno y acciones ordinarias. Las que tienen menor desviación, letras del tesoro, siguen bonos del gobierno, luego acciones ordinarias. En ese sentido podemos decir que acciones ordinarias tienen un mayor riesgo, luego bonos del gobierno, y letras del tesoro es el portafolio de menor riesgo. Y pues si nos vamos a ver la varianza, no es más que la misma desviación elevado al cuadrado. Entonces nosotros vamos a empezar a calcular las desviaciones ¿de qué? De los rendimientos de las acciones. Recuerden que la desviación está expresada en las unidades en que yo esté trabajando. Si hablábamos de edad promedio del curso de 22 años y desviación de 3, ese 3 son 3 años. Si yo tomo rendimientos, porcentajes, y calculo la desviación, igual me va a mostrar qué tanto se aleja, o sea, qué tanto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pueden estar variando mis rendimientos. Y les dije que nosotros vamos a buscar invertir de manera óptima. Hay algo que es la diversificación, de donde nace pues toda esta teoría de portafolio. Les voy a pasar, creo que no. Yo les pasé un libro de portafolio, creo que no. Bueno, espero tengo un poquito lento el equipo. Bueno, después Sí, profe. ¿Sí se los pasé? Buah. Sí, pues ahí dice ejercicio portafolio de No, un libro en el Drive. Ah, no, pues. Bueno, yo reviso y se los coloco por si acaso. Hay algo que es la diversificación, de donde nace pues toda la teoría del portafolio. Y bueno, después eso encuentran cualquier cantidad de estudios, comprobaciones. Y si es cierto eso de que mientras más diversificado esté en mi portafolio, menor va a ser el riesgo. No es lo mismo si yo coloco toda mi inversión en un solo activo, que en dos, que en tres. Aquí encuentran un gráfico donde aquí tengo el número de acciones o número de activos y aquí la desviación estándar del portafolio. Empiezo con un activo o una acción en X desviación estándar, 40 y algo %,
en este ejemplo, y a medida que mi portafolio va asumiendo más acciones, esa desviación estándar del portafolio va disminuyendo, ¿no? Pero llega un punto en el que ya se queda ahí, de ahí no baja, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con esa diversificación del portafolio? Partimos del supuesto que que cada activo tiene un riesgo único, ¿no? De cada activo solito, que el mercado por naturaleza tiene un riesgo, ¿no? Una cosa es que yo invierta y perdí porque la acción bajó, subió, bueno, lo que sea, que es normal, va a pasar por, mejor dicho, así fuera yo el mejor analista, lo que sea. Yo no sé si ustedes tengan amigos, amigas que trabajen en bolsa, pueden ser personas de años de experiencia y siempre van a tener jornadas de ganancias, de pérdidas. O sea, es natural que pase eso, ¿no? Hay un riesgo que no se puede evitar, es el riesgo de mercado. Con la diversificación se busca que, ok, si bien cada activo tiene un riesgo único o riesgo asociado a ese activo, se asume, se trabaja bajo el supuesto de que diversificando mi portafolio yo puedo llegar a un punto tal en que elimine el riesgo de cada activo y me quede solamente con el riesgo del mercado. Y esa es esa parte donde ya, mejor dicho, por más que le aumente acciones, no va a seguir bajando el riesgo. Eso es lo que se asume como riesgo del mercado. Y eso es con lo que vamos a buscar quedarnos, minimizar ese riesgo. Ya después vamos a ver esa relación entre riesgo y rentabilidad. Por lo pronto, eso. Bueno, antes de la covarianza, voy a irme al taller para hacerles una aclaración. No sé si ya lo vieron, hay un punto 2. Dice, se les presentan dos proyectos de inversión y tienen la posibilidad de elegir invertir en uno. En la hoja punto 2 se encuentran las posibles ganancias que les puede dejar cada proyecto con igual probabilidad. Deben determinar en qué proyecto invierten y justificar su respuesta. ¿Qué espero que hagan ustedes acá? Que calculen el valor esperado, en este caso sería la ganancia esperada. La desviación estándar sería el riesgo de cada proyecto. Puede pasar aquí o en cualquier ejemplo que el proyecto 1 tiene mayor valor esperado, pero también tiene mayor desviación, y el proyecto 2 menor valor esperado y menor desviación. Puede que alguien me diga, yo elijo el proyecto 1 porque tiene un mayor valor esperado. Es válido. Estoy buscando la mayor rentabilidad. Puede que otro grupo me diga, no, yo elijo el proyecto 2 porque tiene un menor riesgo asociado por la desviación, y también es válido. ¿De qué depende? Y eso sí no lo vamos a hacer en esta clase. Yo no sé si ustedes si estén en estos momentos en algún fondo de inversión de pensiones, donde al momento de uno afiliarse a ese fondo de pensiones, entre otras cosas, uno diligencia algo que la edad, que la expectativa, que el salario, bueno, distintas preguntas. O bueno, a veces son más puntuales en fondos de inversión, que en cuánto tiempo esperas sacar el dinero, que de
el dinero que usted va a invertir es producto de sus ahorros, de su trabajo, una herencia. Preguntas enfocadas a medir el, el grado pues de aversión al riesgo de cada uno. Y si ustedes piden un certificado de su fondo de pensiones, dirán, no sé, fulanito está cotizando con nosotros desde X fecha y su dinero se encuentra en el fondo de riesgo bajo, medio, alto, algo así. ¿De dónde salió eso? Del formulario pues que ustedes diligenciaron y los asociaron con no, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Asimismo, con estos proyectos, con cualquier cosa puede pasar. Que haya alguien súper arriesgado y diga, no me importa que el riesgo sea alto, yo persigo una mayor rentabilidad, me voy por ese proyecto. Como puede haber alguien que de pronto diga, bueno, no me importa, yo así gane más poquito, así gane menos, pero yo no quiero arriesgar tanto. Ambas posturas son válidas. Lo que sí no es válido, ojo, es que volviendo a que, no sé, proyecto 1 tiene mayor riesgo, mayor valor esperado, mayor desviación. Lo que sí no sería válido es que alguien me diga, no, yo elijo el proyecto 1 porque tiene mayor desviación. Eso jamás lo va a hacer uno. O yo elijo el proyecto 2 porque tiene menor rentabilidad. O sea, uno siempre busca la mayor rentabilidad o el menor riesgo, pero no va a buscar uno el mayor riesgo o la menor rentabilidad. Podría pasar también que los dos proyectos tengan el mismo valor esperado. En ese caso, cuando los dos proyectos, o tres o los que sean, tienen el mismo valor esperado, pues ese valor esperado ya deja de ser un criterio de decisión y ahí sí o sí me voy con el que tiene el menor riesgo, la menor desviación. O podría pasar que los dos proyectos tengan la misma desviación. Igual, ahí ya el riesgo deja de ser un criterio de decisión y me voy con el proyecto que tiene la mayor rentabilidad. ¿Sí? Y por si acaso, ahí dice, encuentran las posibles ganancias que les puede dejar cada proyecto con igual probabilidad. O sea, de esta forma de acá. O sea, punto 2, mejor dicho, hasta de pronto ya lo hicieron algunos mientras yo les iba hablando. Otro concepto que vamos a utilizar bastante, por lo pronto me voy con el cálculo y la interpretación básica. Ya después le vamos añadiendo, pero covarianza sí lo vamos a usar todo el tiempo. Ahí les muestro la fórmula más de carácter informativo, porque ahí sí vamos a usar todo el tiempo la de Excel, pero si lo fuéramos a hacer manualmente, y bueno, la covarianza es una medida del grado al cual dos variables covarían, es decir, el grado de variación conjunta. Entonces nosotros vamos a multiplicar ambas variables, calculamos el valor esperado de esos datos multiplicados y le restamos la multiplicación del valor esperado de cada uno de los datos por aparte. Ya vamos a ver un poco del cálculo. ¿Qué significa? Ojo, no me interesa el número exactamente de la covarianza, sino el signo. Si es mayor a 0, tienen una dependencia directa, es decir, a la vez que una variable crece, la otra también crece. O si una disminuye, la otra también disminuye. Cuando la covarianza es de 0, podemos decir que no existe una relación lineal. Y aclaro, no podemos asegurar que no haya ningún tipo de relación entre las dos variables. Lo único que podemos decir
si la covarianza fuera igual a 0, es que no existe una relación lineal. Ojo con eso pues. Y si la covarianza es menor que 0, hablamos de que la dependencia es inversa. Es decir, a lo que una variable aumenta, la otra disminuye. Y a lo que esta disminuye, esta aumenta. La covarianza solo me muestra la tendencia, no la magnitud, para saber qué tal, ok, ya sé que esta aumenta y esta también, o que esta disminuye y esta también, como sea, pero qué tan cercana es esa relación, no me lo va a mostrar la covarianza. ¿Qué me lo va a mostrar? El índice de correlación de Pearson. Ese sí me va a mostrar la magnitud. ¿Cómo se calcula el índice de correlación de Pearson? La covarianza de esas dos variables dividido entre la desviación de una por la desviación de otra. Y ahí sí voy a saber qué tanto se relacionan. Y ahí sí me interesa el número. Si ese índice de correlación, bueno, notarán que ese índice de correlación me puede dar entre menos 1 y 1. No me va a dar más 1, algo, 2, algo, nada. Si me llegara algo así, algo hice mal. O sea, siempre entre menos 1 y 1. Si el índice de correlación me da igual a 1, se dice que hay una correlación positiva perfecta, es decir, que aumentan y disminuyen exactamente en la misma proporción. En la vida real eso no pasa. Así que para que pase yo tendría que colocarles un ejercicio inventado por mí, pues acomodado para que dé una correlación positiva perfecta. No, es que tendrían que ser los dos casi que iguales. Pero esa es la interpretación si les diera exactamente igual a 1. Ok, ya sea entre 0 y 1, decimos que tienen una correlación positiva. Entre más cercana a 1 sea, más perfecta. Entre más cercana a 0, más dispersa. Si el índice de correlación es igual a 0, no existe relación lineal. Y aquí, si está entre menos 1 y 0, una correlación negativa. Entre más cercana a menos 1 sea más perfecta. Entre más cercana a 0, más dispersa. E igual, si fuera igual a menos 1, es una correlación negativa perfecta, es decir, mientras esta aumenta, esta disminuye exactamente en la misma proporción. Igual que en la correlación positiva perfecta, mejor dicho, no puedo asegurarles que nunca pasa, pero sí les diría que difícilmente se encuentra uno de eso en información bursátil real. Yo no lo he encontrado, pero pues y personas que conozco tampoco, pero bueno. Es decir, para que se hagan una idea, no les voy a pedir que hagan la gráfica, pero si estamos hablando de una correlación negativa perfecta, aquí tengo los datos, y si yo armo una recta de la tendencia, todos los datos van a pasar por esa recta. No hay ningún grado de dispersión entre esas dos variables. Si el índice de correlación está entre menos 1 y 0, ok, hay una tendencia negativa, pero no todos los datos van a estar sobre la recta. Hay cierto grado de dispersión. ¿Qué tanta dispersión? Depende de si están más cercanos al 0 o al menos 1. Si estamos hablando de una correlación positiva entre 0 y 1, igual que con la anterior, se forma una tendencia positiva, una recta lineal ascendente,
pero hay cierto grado de dispersión. Si fuera igual a 1, pues todos los datos se encuentran sobre esa recta, no hay nada de dispersión. Y si el índice de correlación fuera igual a 0, sería algo más de este tipo. Repito, podemos decir no se forma ninguna recta ni ascendente ni descendente, no hay relación lineal hasta ahí. Para asegurar que no tienen ningún tipo de relación tendríamos que hacer otras pruebas que no nos vamos a meter aquí con eso. Entonces vámonos con el Excel de ejercicio 01. Aquí por ejemplo encuentran información de Ecopetrol y de Colcap desde enero del 2008 hasta septiembre del 2017. Estos son los precios de cierre. Aclaro, Ecopetrol es una acción. Colcap no. ¿Cuál es el índice Colcap? Bueno, primero, no es una acción, es un índice. Me refleja el comportamiento general del mercado accionario colombiano. Está compuesto por las 20 acciones de mayor capitalización. Periódicamente van revisando, actualizando. Es más, ahorita está con 19 por temas de la pandemia, justamente toda la situación que vivió Avianca el año pasado. Decidieron excluir a Avianca de la canasta Colcap porque pues ya tenía un comportamiento demasiado irregular a lo que estaba teniendo anteriormente. Entonces nos quedamos con 19 y se está trabajando actualmente en otro índice Colcap, pero por lo pronto eso es lo que representa el Colcap. Por ejemplo, aquí estaba en 980, aquí pasamos a 958. Es decir, del 15 al 16 de enero el mercado accionario estuvo a la baja. Todas las acciones no necesariamente, pero por lo menos las más representativas sí, que incluso dentro de esa canasta, de esas 20, no sé, voy a suponer, puede que haya pasado que 18 bajaron y 2 subieron, pero aún esas 2 que subieron, no sé, de pronto subieron muy poquito y no pegó tan fuerte en el índice como las que sí bajaron. Lo mismo cuando sube, pues en general el mercado accionario colombiano subió. Más adelante vamos a estar trabajando con información de Colombia y de Estados Unidos. Por ejemplo, si hablamos de Colombia, de la información del mercado, nos referimos principalmente al Colcap. Ya de Estados Unidos nos referimos principalmente al Standard & Poor's. Aquí, ¿qué vamos a hacer en este momento? Y repito, ya iremos profundizando en el concepto, pero sí quiero que quede claro hoy los cálculos y una interpretación básica. Vamos a hallar la covarianza y el índice de correlación entre Ecopetrol y el mercado colombiano, en este caso el Colcap. Entonces lo primero es que nosotros lo trabajamos no sobre los precios, sino sobre el rendimiento diario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar el rendimiento, cuánto subió o disminuyó cada acción, y recuerden que lo voy a hacer con logaritmo natural, no con valor final sobre inicial menos 1, sino logaritmo natural de valor final sobre valor inicial. Yo podría tener 2 acciones, 20 acciones, lo que sea, operativamente es exactamente igual.
Lo voy a colocar en porcentaje. Y arrastro de ahí para abajo. Con esto que tengo acá, es que yo voy a trabajar allá la covarianza, el índice de correlación, la desviación, todo eso. ¿Hasta ahí van? Listo. ¿Cómo hallo la covarianza? Voy a colocar por acá covarianza. Ustedes encuentran ahí igual covariance.p o covarianza.m, igual si es poblacional o es muestral. Aquí además de la cantidad de datos que se tienen en cuenta, sí tiene una diferencia en su interpretación. Por lo pronto trabajémoslo muestral y más adelante les explico la diferencia de la interpretación financiera entre la poblacional y la muestral de la covarianza. De la desviación y la varianza sí es exactamente pues lo que vimos. Yo selecciono, ¿qué? Mostrar, perdón. Siempre me va a preguntar matriz 1 y matriz 2. Hay algunas fórmulas que aparecen matriz 1, matriz 2, puntos suspensivos, o valor 1, valor 2, puntos suspensivos, indicando que yo puedo seleccionar cuántos valores quiera o cuántas matrices quiera. Aquí no, siempre dos matrices, siempre la covarianza es entre dos variables, no puede ser entre 3, 4, no, siempre entre dos. Yo que voy a seleccionar como matriz 1 estos rendimientos y como matriz 2 estos rendimientos y listo. Profe, una pregunta, ¿cómo hizo para seleccionarlos tan rápido? Ok, independientemente de si estoy seleccionando o no, cuando yo me desplazo en Excel, cuando yo presiono control, se me va hasta el final de los datos. Por ejemplo, ahí donde estoy, no estoy seleccionando. Si yo presiono control y la flecha de la izquierda, se va hasta el primer dato. Control y la flecha de la derecha, se va hasta el último dato. Igual, control y la flecha de abajo, hasta el último dato. Control y la flecha de arriba, hasta el último dato. Si yo estoy seleccionando, pues es añadirle shift. Entonces, estoy ubicado ahí. Claro, con shift empiezo a seleccionar, ¿no? Ahí no estoy presionando control, estoy presionando las flechas, empiezo a seleccionar. Si yo estoy acá, presiono shift, control y la flecha de abajo, ya ahí se me fue de una hasta el final de los datos. Listo. Aclaro, en el cálculo de la covarianza es indiferente si yo tomo como matriz 1 en este caso la columna E o la columna F. Es más, voy a hacerles aquí al lado el cálculo tomando ahora como matriz 1 esta y como matriz 2 esta. Tenemos exactamente el mismo resultado. Voy a hallar el índice de correlación de Pearson. Listo, tengo ese resultado de covarianza. ¿Qué me está mostrando ese resultado? Recuerden, con la covarianza apenas la tendencia. Si son... ¿Cómo, Hernán? No, iba a decir eso, lo de la dependencia. Ok, y como es mayor que 0, hay una dependencia directa. Es decir,
A medida que una crece, la otra también. Una disminuye, la otra también. En general, ¿no? Habrá uno que otro periodo en que de pronto este subió y este bajó. ¿Cómo sé qué tan cercana es esa relación con el índice de correlación? Pero para hallar el índice de correlación yo necesito hallar la desviación de cada una. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? No es más que con la fórmula. Voy a usar la muestral, la de esta y la de esta. Y voy a hallar el índice de correlación. Que recuerden que el índice de correlación es la covarianza dividido en la desviación de uno por la desviación del otro. Lo puedo dar 69, o 0,70, en fin. Ok, a mi parecer, y aquí sí les voy a decir, es algo subjetivo, depende mucho de la posición del analista, si hablamos financieramente, pero no solo de la posición del analista, sino de la naturaleza del trabajo, si esto es alto o es bajo. Voy a decir que para mí, pues listo, es una correlación positiva y para mí es alta, ¿no? Pero supongamos que no estamos hablando de un tema financiero, sino un tema de salud, por ejemplo. Pues claro, con otro tipo de estudios y más cosas, hablemos por ejemplo de efectividad de las vacunas, ¿no? La mejoría de los o tratamientos, en fin, la mejoría de los pacientes en relación con, no sé, con otra variable, puede que necesitemos una correlación, mejor dicho, de 0, casi que perfecta. No vamos a llegar a una correlación perfecta, pero puede que en esas situaciones un índice de correlación de 0,7 sea muy bajo. A eso me refiero con depende de la naturaleza de lo que se esté haciendo. Financieramente va a depender de la posición del analista. A mi parecer es alto. Una correlación positiva alta. Hasta ahí tienen preguntas, ahí van. Profe, yo tengo una pregunta, pero sería el taller. Sí, adelante. Usted dice que la covarianza solo se puede hallar entre dos, Correcto. pero hay 20. Sí. Entonces, ahí ¿cómo lo haríamos? O cómo... Ok. O solo tenemos que escoger dos. Ok. Dice, en la hoja acciones se encuentra la información de los precios de cierre diarios desde 2011 hasta 2017 del mercado accionario colombiano, Colcap, y 20 acciones de las más representativas para ese periodo. Deben hallar el índice de correlación del rendimiento entre la acción que prefieran y el mercado accionario colombiano, la que ustedes quieran y el Colcap. O sea, ok, ya entiendo. ¿Listo? O sea, cuando usted dice lo de emitir conclusiones es lo que hemos, o sea, lo de que... Lo que acabamos de hacer acá. Ok. Perdón, deben hallar el índice de correlación. Para hallar el índice de correlación, ¿qué tienen que hacer? Esto. Exactamente esto que acabamos de hacer. Y ahí decimos o sea, lo que concluimos con esos resultados. Sí, O sea, exacto, que es un poco irse a... Tienen una dependencia directa, tienen una dependencia inversa, no existe relación lineal,
Eh, les aseguro que no les da de covarianza 0. ¿Mm? Si de pronto seleccionaron alguna acción, la que sea, hallaron la covarianza entre colcap, repito, y la acción que escogieron, y les dio 0, revisen el procedimiento que hicieron, ¿vale? Pero bueno, dependencia directa, dependencia inversa, y luego calculamos el índice de correlación de Pearson. Ok, es una correlación alta, baja, positiva, negativa, así un poco lo que les acabo de comentar acá. ¿Mm? Listo, profe. ¿Para que me podrías mostrar la fórmula de desviación? ¿De desviación? Sí, Gracias. con gusto. Bueno, mientras van ahí terminando les voy contando. Yo les digo que hasta donde lleguemos depende de ustedes en qué sentido. Por mí fuera, todas las clases las explico para llegar a avanzar bastante, pero si en algún punto los siento de pronto perdidos, de verdad prefiero, ok, paremos la explicación, hagamos un taller y seguimos con la explicación. Por ejemplo, así me tocó con el grupo de formulación y evaluación de proyectos, y igual tuve que hacerles taller y parcial, y efectivamente en el taller, mejor dicho, les fue re mal, pero en el parcial les fue muy bien. Y en este tema en particular todo va, o sea, todo lleva un hilo conductor, no son temas apartes. Yo que espero que para la próxima clase esté terminado el taller, pero, y de una vez por si acaso, no me lo tienen que enviar antes de la clase. Vamos a empezar todas las clases pues de este tema, vamos a empezar con inquietudes del taller que haya habido, pues si hubo taller, no, tampoco todas las clases les voy a dar taller. ¿Por qué? Y ya se van a ir dando cuenta que si el tema de una clase no está claro, no, pues a la siguiente, mejor dicho, quedan súper perdidos. Entonces, creo que una clase que nos pasó que, no sé, se nos fue como la mitad de la clase aclarando dudas. Igual, en este tema en particular, prefiero, si me tengo que gastar una clase aclarando dudas, pues lo hago así no alcancemos a llegar hasta el final del tema. Si la próxima clase, no, profe, no hay dudas, listo, arranco tema, chévere, y si no, revisamos las dudas, ¿vale? Invitación también a que no se queden sin preguntar. Esto lo digo en general, en cualquier curso, en cualquier universidad, siempre hay personas que no les gusta preguntar, no sé por qué, pero pues también lo respeto. Si de pronto tienen dudas y no les gusta preguntar, ok, no me pregunte, pero no se quede con las dudas, trate de solucionarlas de otra manera. Y si quieren preguntar, pues adelante. No sé si hay más preguntas, comentarios, que necesitan que me O sea, ponga en otra celda. Yo tengo dos. La primera por aclarar. Entonces el taller no lo enviamos antes de clase. O sea, lo hacemos, pero Claro, repito, espero que, mejor dicho, el taller es para enviar al finalizar la próxima clase, preveyendo que de pronto algunos tengan inquietudes para poder resolverlas en clase. ¿Listo? listo. Y la segunda, el segundo punto del taller es como el primero que hicimos hoy en este Excel de ejercicios. De hecho es mucho más sencillo. Casi que Sí, les porque dije. tiene la misma probabilidad. Exacto, tienen que trabajar con esto de acá.
Y yo les colocaba el ejemplo, qué pasa si este tiene más riesgo, si este tiene menos riesgo, qué pasa si tienen el mismo riesgo, qué pasa si tienen la misma rentabilidad. ¿No? Y espero que me digan, elijo el proyecto 1 por esto, elijo el proyecto 2 por esto. Bueno, y ya la última. La desviación es el riesgo Sí. y la varianza es la rentabilidad. No, ojo. O- La desviación lo estamos interpretando como el riesgo. Eso sí, claro. La varianza no es más que la desviación al cuadrado. Es otra medida de dispersión. Podemos trabajar solo con la desviación, no hay ningún problema. Pero repito, les expliqué de la varianza porque ya se darán cuenta más adelante, así como acá, empezamos con el cálculo de la varianza y de la varianza es que llegamos a la desviación. ¿Qué tomamos como medida de rentabilidad? Por ejemplo, para el punto 2, el valor esperado, el promedio. En ese momento, repito, ya poco a poco vamos a ir introduciendo más conceptos. Aquí fue la clase de hoy como entre repaso de conceptos de estadística que pues para algunos será muy obvio, para otros no tanto, pero sí o sí pues ya se darán cuenta de lo que es desviación, valor esperado, covarianza, índice de correlación. Vamos a trabajarlo todo el corte, ¿no? Por eso necesito que quede eso claro. Fue entre repaso de esos conceptos y una muy breve introducción de lo que es teoría de portafolio. Rentabilidad, valor esperado. ¿Listo? Listo, bro. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas, quejas, sugerencias? Profe, ¿puedes poner por favor la fórmula de covarianza? Claro que sí. Profe, una pregunta. Dime. En el taller llegar a dar, a la hora de uno sacar el logaritmo, como ceros, son ceros o líneas. O sea, porque a veces es raro o algo así. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, así, por ejemplo, Exacto, ajá, sí. y fíjense por qué pasó eso, porque no hubo variación. No hubo variación entre el valor inicial y el valor final. Habrá uno que otro periodo así, seguramente. No sé si aquí los tenga o no, pero sí puede dar 0 y es por esa razón. Por ejemplo, aquí hay uno. ¿Por qué? Porque no hubo variación entre este periodo y este periodo. ¿Sí? Listo, profe. Pero igual, pues, si en todos los años me salen ceros, no hay problema. Si en todas las fechas te da 0, me atrevo a decir que tienes un error. O sea, no sé, ¿quieres compartir pantalla? Y si quieres, comparte pantalla. Porque, claro, que uno que otro periodo te dé 0, normal. Todos los periodos en 0, no lo creo. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, Ah, está. Ah, no, ya. Sí, me falta ahora pasarlo al porcentaje. ok, bueno, un asunto de decimales tal vez, pero Sí, porque hay unos que sí me dan cero y otros que me dan como menos, no, 1,17 o claro. menos 2,36. Pero fíjate que en esos que, o por lo menos en los que alcancé a ver, en esos que tenías 0, no había variación en el valor. Ah, ya. Ah, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Con gusto.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el martes. Cualquier cosa me escriben. Y ya, creo que no se me olvidó nada más. ¿Listo? Que tengan feliz fin de semana. Gracias, profe. Vale. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hola, profe, gracias. Hola.